Bien, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor y misericordia. Queremos en este instante, Señor, pedirte que nos des la sabiduría de lo alto para que esto que vamos a tratar sea de bienestar para los estudiantes y sea también de inspiración para que puedan desarrollar su estudio sobre la verdad presente basado en el mensaje profético. Así que danos la sabiduría, la inteligencia y que todo lo que tratemos sea para el bienestar de ellos y de la iglesia. En nombre de Jesús, amén. Bien, compañeros, vamos a hablar entonces sobre la profecía bíblica. Es el tema de este primer tema introductorio. Estamos grabando y esto va a quedar, como ya mencionamos, en la plataforma para que aquellos compañeros que no pudieron estar conectados por alguna circunstancia puedan entonces recibir. Entonces, lo primero que vamos a ver allí es lo que las escrituras nos habla sobre la estrategia profética. Así, ¿cuál es la estrategia profética? Basados en Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, dentro de el marco del conflicto entre el bien y el mal, este conflicto cósmico, el Señor, para el bienestar de los que llama sus siervos, que son todos los que han aceptado la visión, la como visión de la vida que Dios ha dado, y por ende entran dentro de este conflicto cósmico como entes activos. Sus siervos, el Señor ha designado en esta batalla, en esta una guerra total, y es una guerra total porque se hizo una declaración de guerra. Por aquí escucho un audio, si alguno puede minimizar, lo agradecemos. Entonces, entendemos que en este conflicto cósmico donde el Señor hizo una declaración de guerra, y esa declaración de guerra fue una declaración de guerra total. Recuerden que eso es un término del ámbito beligerante. En la guerra de la independencia de nuestro país, cuando Bolívar enfrentó la posibilidad de la libertad, era necesario hacer una declaración en un momento de la guerra total que implicaba el exterminio total del enemigo, porque si no, no se podían cumplir las condiciones para lograr una libertad. Y eso lo llevó a hacer una declaración de guerra total, donde quiera que en el territorio americano hubiese españoles y el ejército realista, había que eliminarlo. Así que el Señor hace esta declaración de guerra que la vemos nosotros en Génesis 3:15, donde el Señor dice, y pondré enemistad. Él coloca el conflicto, Él declara el conflicto. Y un conflicto que tendrá como consecuencia la eliminación total del mal y aquel que lo generó. Y por supuesto, todos aquellos que formaron parte de ese ejército antagónico de rebeldes de Satanás. Entonces, en medio de al ver esa cosmovisión del conflicto entre el bien y el mal, la profecía tiene un propósito, y es revelar a sus siervos todo lo que debe suceder en medio de esta guerra. Entonces, ya esto nos da un enfoque de por qué se utiliza la profecía. Entonces, la profecía no tiene el propósito distorsionado que tiene la sociedad occidental en este tiempo, que es con el propósito de poder satisfacer una curiosidad enfermiza, casi morbosa,
de qué es lo que va a pasar, como la gente que ve el horóscopo o los profetas que hay por allí, incluyendo algunos muy místicos y oscuros como Nostradamus, sino que está dentro de la estrategia del Señor para beneficio de su siervo en función de la victoria de esta batalla dentro del pueblo de Dios, la profecía. Es muy importante que nosotros comprendamos para qué sirve la profecía. Ahora, la profecía está dentro de un ámbito de la historia humana y tenemos que también ver algo de eso. Y le pregunto a ustedes acá, ¿qué beneficios puede traer según lo que ustedes saben hasta ahora la profecía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué propósitos tendrá el Señor con, con haber dado la profecía? ¿Qué pueden decirme? Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, yo pienso que, bueno, la profecía, bueno, como usted lo viene diciendo, o sea, de nada sirve que Dios tenga tantos planes, tantos propósitos, con la iglesia, en especial nosotros que somos la verdadera, y yo pienso que una forma de poder esclarecer y nosotros poder eh, visualizar, o sea, cuál es nuestro propósito dentro y fuera de la iglesia, la profecía sería una buena forma de revelarlo. Por ejemplo, los eventos escatológicos, o sea, en qué tiempo nosotros nos encontramos como pueblo de Dios. Entonces, esas cosas y eso se sabe, bueno, por medio del estudio y un pleno entendimiento de la profecía. Por eso es que, bueno, el Señor quiere revelar esos secretos, sobre todo, bueno, a los profetas, podríamos decir, a nosotros se nos ha dado esa habilidad de conocer los designios de Dios para poder enseñárselo a la iglesia. Entonces, bueno, pienso que eso podría ser una estrategia profética. Perfecto. ¿Qué nos Sí, dice? desde el principio, ¿me escuchan? Desde el principio Sí. eh, hemos entendido de que Dios tiene el control de todo, ¿ok? A pesar de las decisiones que tiene el hombre y la influencia o las consecuencias que estas decisiones nosotros estamos viviendo hoy en día, pues Dios tiene el control del futuro e incluso también de nuestro presente. Sin embargo, pues cuando nosotros nos distinguimos como pueblo, es necesario que haya una comunicación entre el pueblo y su líder. En este caso, pues también nosotros consideramos que nuestro líder es Dios. De tal manera que estamos presentes bajo las consecuencias del pecado. Sin embargo, Dios desea proteger a su pueblo de todos esos eventos que van a ocurrir. De tal manera que es necesario que haya una comunicación específicamente de Dios y su pueblo. La diferencia es que nosotros podamos estar del redil, que pueda reconocer esa voz y poder guiar a otros a protegerse y estar atentos pues, a los mensajes que Dios tiene para nuestro futuro. De esta manera, hemos conocido de que Dios siempre comunica algo específico para que nosotros podamos estar preparados o en situaciones pues poder revelar algo para nuestras vidas. Pastor, ¿sabe que quería agregar algo? Ajá. Bueno, Jason me hizo acordar de algo y es, bueno, no sé si actualmente pues se han escuchado muchas corrientes, muchos rumores de que Cristo viene en el año 2031. Exacto. Ajá, sí. Ajá. Entonces, yo pienso que, bueno, alguna vez nosotros creo que como debemos tener cuidado al momento de interpretar esas inspiraciones que el Señor trata de revelar. Entonces, bueno, pienso que eso es crucial y es importante que nosotros podamos entenderlo y canalizarlo de una forma en que nosotros podamos guiar a la iglesia a que ellos puedan conocer de forma correcta cuáles son los eventos y cuál es nuestro papel dentro de ese evento profético. Perfecto, perfecto. Bueno, fíjense ustedes que ustedes han tocado varios, una de las cosas que mencionaron, es para saber en qué tiempo estamos. Es para saber en qué tiempo estamos dentro del reloj profético. La otra cosa que mencionaron es para estar comunicados. El Señor necesita tener una comunicación. Y la tercera cosa que veo por allí, la preparación. Entonces, todas esas cosas están. Y es importante que nosotros podamos definir bien claramente cuál es el propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito se desprende de la misma escritura. Y vamos
Vamos a ver eso en unos momentos. Ahora, la profecía se da dentro del contexto histórico, dentro de la historia humana, porque la historia humana nos va mostrando el desarrollo de este conflicto cósmico. Nuevamente es necesario que nosotros tengamos siempre en cuenta eso. Nosotros estamos dentro de una guerra, una guerra. Si yo estoy consciente de eso, tendré mejor disposición mental y espiritual, afectiva, emocional para lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, tenemos pastores que están muriendo por algunas enfermedades. Tenemos personas que están pasando por tragedias. ¿Cómo puede asimilarse todo esto? Bueno, estamos en una guerra, estamos en un conflicto. Y la palabra profética, la profecía, tiene el propósito de poder demostrar a sus siervos cómo se mueve Dios en medio del devenir de la historia. Ahora bien, la historia, los estudiantes de la misma han tratado de hallarle un sentido para ver qué podemos nosotros extraer en la crisis existencial que tiene el ser humano. El ser humano tiene que enfrentarse a diferentes, desde que el hombre es hombre, de circunstancias dentro de la historia. Entonces, hay filósofos, antropólogos, sociólogos, gente que historiadores que se ha dedicado a ver qué podemos nosotros extraer para el bienestar del mismo hombre, para su estabilidad integral, cómo vemos la historia. Y entonces hay tres formas generales de ver la historia. En primer lugar, se ve la historia desde un enfoque esférico, como una esfera. ¿Y por qué como una esfera? Algo así como una pelota. Usted lanza una pelota de goma o de esas inflables, y cuando ella golpea el piso, usted no puede predecir exactamente hacia dónde irá esa esfera una vez que rebota, sino que ella va a golpear y va a caer en cualquier parte. Ahora, hay un enfoque esférico dando a entender de que no podemos hallar un enfoque racional que nos permita saber de que hay un sentido en los acontecimientos de la humanidad, sino que simplemente como una esfera que rebota hacia cualquier lado, la historia se irá desenvolviendo sin ningún sentido lógico ni ordenado, sino que las circunstancias que se estén dando de acuerdo a las decisiones, sin ninguna proyección que haga el ser humano, la historia va a ser así. Y por supuesto, este enfoque se ve porque cuando tratan de ver cómo se ha desarrollado la humanidad, ellos no ven una lógica, porque la historia tiene tantos altibajos, tiene tantas variantes, tiene tantos aspectos repentinos, expeditos que no se logra comprender. Entonces dice, bueno, mira, para no volvernos locos, la historia es como una esfera, o sea, no hay un sentido último, no hay un propósito final, no hay nada de eso. Así como cae, rebota. Así como cae, rebota y rebota para cualquier parte, y mientras más rápido entendamos eso, entonces será menos traumático, porque cualquier cosa puede pasar en la historia humana. No se puede predecir la historia humana, no puede tener una predicción. Entonces, esa es la perspectiva con el enfoque esférico de la historia. Estamos explicando esto porque es necesario ver de qué manera se ve la profecía dentro de la historia, porque se desarrolla dentro de la historia. La segunda forma es espiral.
dando a entender de que va dando giros los acontecimientos históricos y el ser humano va de alguna u otra manera repitiendo las mismas circunstancias, tomando generalmente las mismas decisiones, viendo entonces en un estudio antropológico del ser humano, entonces la historia va haciendo un giro y siempre hay aspectos que se repetirán, respuestas que se darán. Y entonces los que ven este enfoque encuentran que hay asuntos muy puntuales que siempre se repiten en las civilizaciones, en las sociedades, en el liderazgo, en las decisiones. Entonces, consideran que la historia tiene un ciclo espiral. Y entonces, en base a eso, predicen de alguna manera cómo se comportará cierta sociedad en tal caso. Ahora bien, hay algunos elementos de este enfoque que pudieran tener cierta realidad. Y es que el ser humano, los problemas del ser humano son los mismos desde siempre. Y el comportamiento del ser humano es predecible en el sentido de que siendo seres con una inclinación al pecado, nosotros los seres humanos respondemos ante ciertas circunstancias sin importar qué tiempo de la historia hayamos estado, vamos a responder de la misma manera. De hecho, hay un versículo en Daniel donde se toma en cuenta de que qué es lo que es, sino lo que será, qué pasará, sino lo que ya es, no Daniel, sino el sabio Salomón. Dando a entender de que la historia simplemente se va a repetir, se va a repetir. Entonces, ante estas cosas, por ejemplo, les damos un ejemplo de esto. Aquellos que tienen la visión del materialismo dialéctico, del cual Carlos Marx y Federico Engels desarrollan esta teoría, ellos entonces veían los imperios del pasado y notaban que los imperios llegan a un punto de crecimiento, desarrollo, y después son incapaces de poder sostenerse, se colapsan y entonces surge una nueva forma de organización social y política. Por lo tanto, ellos predicen que el capitalismo moderno, de alguna manera, habrá de ser destruido. Y entonces, en base a eso, hacen predicciones, hacen sus luchas, hacen sus avances con respecto a la situación política de los países, porque consideran que la historia tiene un ciclo espiral, ¿Nos hacemos entender con esto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro por mi parte. Okay. Entonces, vean ustedes, dependiendo de la perspectiva que tengas de la historia, eso va también a determinar mucho cuál va a ser el enfoque que tú tengas de la vida. El enfoque que tú tengas de la vida, las decisiones que tomes, y si eres un líder que manejas masas, si eres un político que manejas masas, dependiendo de esto, entonces tú vas a direccionar las decisiones y la manera como impactas en donde estás en tu radio de acción. ¿Ok? El tercer enfoque o la tercera perspectiva de Evers, ya puede cerrar ya, se escucha una interrupción en el ambiente de tu micrófono. Gracias, disculpa. Ok, la tercera perspectiva es la perspectiva lineal. Y la perspectiva lineal indica que la historia tiene un propósito definido, que tiene una razón de ser, y que la historia está mostrando una línea
clara en medio de todos los devenires de los eventos, aunque sean catastróficos, aunque sean repentinos. La historia nos está mostrando un plan que se está llevando claramente a cabo, que tiene un principio y tiene un fin, y que sin importar lo que esté sucediendo en los espacios del tiempo, ese propósito se va a cumplir. Y este enfoque es el enfoque que nosotros como cristianos y como movimiento profético tenemos. Nosotros podemos percibir a través de la historia señales distintivas del plan de Dios. Dentro de una guerra que ya lo dijimos anteriormente, estamos en un conflicto y todo lo que está sucediendo, por muy violento que sea, por muy cambiante que sea, no desdobla o no rompe la línea que se está siguiendo de esta historia, la historia de la redención, la historia de la redención dentro de este conflicto. Entonces, nosotros tenemos puntos muy claros, comenzando por la creación del ser humano, la introducción del pecado. ¿Qué somos nosotros? Somos creación de Dios. Entonces, comenzamos a tener el sentido de identidad claro. Somos criaturas de Dios. Y hay un Dios que nos creó, que es supremo. Y hubo un lapso que fue la interrupción por el pecado. Y estamos en ese lapso que tendrá su fin, porque el bien triunfará. Y vemos allí claramente la venida del Hijo de Dios para la redención del ser humano. Entonces, esa línea en nosotros está clara, sea lo que pase, vengan terremotos, vengan guerras internas, vengan golpes de Estado, sucedan cambios catastróficos, vengan pandemias. Estamos claros porque estamos atentos a la palabra profética, que es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca. O sea, nosotros sabemos qué está pasando. Por eso este movimiento, la Iglesia Adventista es un movimiento profético que tiene como particularidad saber qué está pasando. No porque nosotros somos mejores, sino que el Señor nos ha mostrado dentro de la línea histórica. Pregunto, ¿hay algún comentario de lo que acabamos de decir? ¿Sabían de estas tres formas de ver la historia? Bueno, no, yo desconocía de... Ok. De mi parte, pues sí había conocido un poco más que todo, había conocido un poco la lineal y había una forma que también se llamaba cíclica. No sé si eso también hace referencia a la parte esférica. Exacto, sí, espiral. Sí. Entonces, bueno, sí había tenido un poco de conocimiento en eso. O sea, prácticamente o sea, lo que trato de entender, la historia lineal es un poquito más cronológica, ¿no, pastor? Por supuesto, se da dentro de una línea cronológica. O sí, porque las Claro. demás no cuentan con ese, o sea, o sea, creo que o sea, no relatan los hechos de esa forma. Sí, estos son enfoques filosóficos. Estos enfoques filosóficos tienen el propósito de poder hallarle sentido a la historia. O sea, la historia humana, ¿qué es? La historia humana, ¿qué es? Para saber qué soy yo dentro de esta historia humana. Entonces, toman la cronología, sí, pero ¿cómo se puede
leer la historia humana. Entonces, estos filósofos llegan a diferentes, ¿no? Bueno, la historia humana no tiene sentido, es como una pelota que golpea y rebota, o sea, no podemos nosotros hallar predicción en ella, ni propósito en ella. El punto de vista espiral o cíclico, como menciona este muchacho, bueno, vamos a ver que el ser humano finalmente tiene comportamientos y esos comportamientos afectarán a la sociedad, afectarán al ser humano. Entonces vamos a ver esos ciclos que se cumplen una y otra vez. Pero nosotros no, nosotros estamos viendo la historia de un enfoque totalmente distinto. Nosotros estamos viendo el desarrollo del plan de Dios, la intervención divina directamente en la vida humana, su trascendencia, y es una historia que tiene un principio y un fin. Y sí, nosotros vemos eventos cronológicos y vemos en esos eventos cronológicos el cumplimiento inexorable del plan de Dios, y la profecía nos dice, le da sentido, la profecía le da sentido, porque ha predicho qué va a pasar desde el principio hasta el final. Entonces, los políticos, los gobernantes, los que estudian, toman esto para tomar decisiones. Como les decía, hay gente que ya dice, bueno, el imperialismo norteamericano va a caer porque ya llegó a su punto de mayor inflexión, y cuando vemos en la historia los diferentes imperios que cayeron, el imperio romano, el imperio chino, todas esas cosas, entonces vemos cómo cayeron, ya nosotros predecimos que esto va a ser así, por lo tanto es nuestra oportunidad para crear una sociedad diferente con la... Entonces fíjense que los que lucubran de esta manera están tratando de hallar una solución para el problema del mundo, para el problema del ser humano como tal, pero no es así. O sea, están errando en su enfoque porque no es cíclico. El ser humano no estará en un ciclo sin fin, sino que más bien la línea nos muestra todos los aspectos de que ya estamos cercanos a este reino humano, y habrá de terminar y estamos acercándonos. Bien. Vamos entonces a pasar a ver los propósitos de la profecía. Y aquí quiero que me ayuden, por favor, buscando en los textos. Vamos a leer en estos versículos, ¿ok? Y vamos a ver entonces qué propósitos tiene la profecía. ¿Por qué? Porque usted debe poder explicar a la iglesia y a cualquier persona en este mundo, porque es nuestro deber, somos un movimiento profético, el porqué de la profecía, cómo me sirve para una aplicación directa a la vida la profecía. Entonces comencemos en primer lugar. Dice allí, es para confirmar la fe de los creyentes. Y ese versículo, si por favor, alguno de ustedes puede leerlo. San Juan capítulo 14, versículo 20. Enciendan sus Biblias o ábranlas de acuerdo a como las tengan en su formato. San Juan 14. Sí, San Juan 14, 27, 29. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces, allí vemos en las mismas palabras del Señor. Él comienza a hablar de la promesa del Espíritu Santo, y él comienza a hablar, y lo está haciendo en medio de una crisis que va a explotar, porque él esa misma noche iba a ser tomado. Entonces, él les dio un mensaje que es un metamensaje no solamente para ellos, sino para nosotros. Y él le explicó claramente, cuando esto suceda, y ustedes vean que suceda, todo esto se lo he dicho para que ustedes crean. O sea, para que ejerzan fe, porque el creer aquí de las escrituras es el ejercicio de la fe. O sea, es la fe puesta en acción para que crean. Acuérdense que la es la misma palabra con que se construye la palabra fe.
Y la fe es la palabra pistis y es el sustantivo. Creer es la expresión verbal de la fe, es la fe en acción. Entonces, cuando ustedes vean todo esto que yo ya les dije que iba a pasar, su fe crezca y ustedes actúen, avancen de acuerdo a lo que les he dicho. Entonces, ese es un propósito de la profecía muy importante. Usted debe saberlo y yo le insto a que usted lo predique, que usted lo enseñe, porque cuando lo predicas y lo enseñas, lo asimilas mejor. Vamos al segundo. Dice, es para que el pueblo de Dios esté alerta. ¿Alguien que pueda leer también ese versículo? Dice Lucas 24, 30. Lucas 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, de los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ok, fíjense ustedes que esta experiencia es sumamente importante porque es la experiencia en la resurrección del Señor Jesucristo. Y antes de que el Señor Jesucristo hablara con ellos de esta manera, les había dicho a ellos que eran insensatos y lentos y tardos para creer todo lo que los profetas dicen. El Señor les había anunciado que ellos tenían que estar preparados para este evento. Y fíjense que si usted lee todo el capítulo 24, es una enseñanza extraordinaria, porque el Señor no se reveló ante ellos, sino lo que le dio fue un estudio profético para que ellos entendieran que todo lo que había sucedido era necesario que sucediera. Entonces, al decirles que ellos eran insensatos y lentos para creer todo lo que los profetas dicen, es que ellos no estaban teniendo la actitud adecuada con respecto al mensaje profético de su tiempo, porque se estaba cumpliendo en sus narices. Ellos estaban siendo protagonistas de uno de los eventos proféticos más importantes. Primero, el Mesías estaba entre ellos. Segundo, el Mesías en su época iba a ganar la batalla contra el mal, porque el Señor iba a morir y resucitar. Y eso era el acto que haría que la guerra se ganara. La guerra se ganó. Ellos estaban en ese tiempo y ellos estaban desconsolados sin saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, la profecía tiene el propósito de mantenernos alerta en el tiempo que está sucediendo, pasando. Fíjense ustedes que ¿dónde está Cristo Jesús en este momento? ¿Qué está haciendo Cristo Jesús en este momento? Nosotros debiéramos saberlo porque eso es el mensaje del tiempo presente. O sea, el mensaje del tiempo presente tiene que ver con lo que Jesús está haciendo en ese momento y lo que implica para la humanidad. Por lo tanto, la profecía es para estar alerta, para estar alerta. Eso es sumamente importante. Bien, vamos entonces al siguiente punto. Hay mucho de lo que pudiéramos decir sobre esto, pero esto lo estamos dejando para que usted también haga su desarrollo, usted tome esto y pueda asimilarlo y también pueda predicarlo porque es la esencia de nuestro mensaje. Vamos al siguiente, dice, para que los hijos de Dios no se amedrenten ante, ¿qué cosa? Las catástrofes. Lucas 21, 28, ¿alguien lo puede leer? Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ok, fíjense. La historia humana está llena de sinsabores, de catástrofes,
de experiencias amargas y dolorosas, de cosas que no esperábamos. Entonces, la profecía ayuda para que primero sepamos que todos estos acontecimientos, esta forma en la que se da la vivencia humana dentro de la historia, forma parte. Y el Señor lo que quiere es que a medida que se intensifiquen los eventos catastróficos, dense cuenta, nosotros estamos en medio de una pandemia, un evento sanitario sin precedentes. Han muerto seres queridos y ha sido catastrófico, doloroso. Vean ustedes la muerte de algunos de nuestros pastores más amados. Hombres que estaban muy jóvenes y que murieron. Esposa de pastores recién casados, algunos de sus compañeros. Oficiales, altos oficiales de la iglesia de la Unión que han perecido. Entonces, estamos nosotros constantemente ante eventos muy duros. O sea, para que los hijos de Dios no se amedrenten, dice las Escrituras, como leímos allí, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Esto forma parte de lo que ha de venir. Entonces, vean ustedes el mensaje de Mateo 24, vean el mensaje profético del apóstol Pablo, cuando habla de una enorme apostasía que ha de venir, y serán pruebas dolorosas que va a pasar el pueblo de Dios, pero ya las sabemos. Y aún así dice la profecía que en la noche, en la oscuridad, alumbrará la antorcha y nos permitirá ver luz hasta que amanezca el día. Entonces, esto es importante que lo entienda nuestra iglesia y que lo tengamos en cuenta en todo tiempo. Vamos entonces al otro punto. Es para que los creyentes no sean sorprendidos y arrastrados por los poderosos engaños de los últimos días. ¿Alguien pueda leer 2 de Tesalonicenses, por favor? Si todavía existen ustedes por ahí. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 2 y 3. Ajá. Sí, estamos aquí, yo estoy aquí. Que no activo. os dejéis, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense ustedes que, oye, un mensaje profético extraordinario. El apóstol Pablo está claro. Ahora, el Señor Jesucristo lo dijo. Dense cuenta que cuando se le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del cosmos, del fin del siglo. El Señor lo primero que dice es un mensaje profético con una advertencia, o sea, tiene una utilidad. No es para simplemente que ellos sepan qué cosas van a pasar, sino tiene un propósito de aprendizaje y de preparación para el tiempo del fin. Y dice, mira que nadie os engañe. Ya esto nos dice que una característica relevante en el tiempo del fin, a medida que se vaya acercando en esa línea histórica dentro del conflicto del bien y el mal, es que el engaño será de magnitudes muy altas. El mismo Señor Jesucristo, en su mensaje por excelencia, que es el mensaje que debemos nosotros tener claro, en Mateo 24 dice, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y más abajo dice, y engañarán si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces nos está hablando de un nivel de engaño altamente poderoso.
Y lo dice entonces el apóstol Pablo también. Lo repite y menciona que ese engaño está dentro, va a estar dentro de una experiencia también de apostasía, donde una cantidad importante de gente apostatará de la fe. Ahora, ya los vientos de eso nosotros no estamos. Experiencias interesantes como la de Jim Jones, donde encontramos que 900 personas se suicidaron por un pastor que le predicó que había llegado el momento del fin. Y vean ustedes, las imágenes son terribles. Padres e hijos abrazados, todos bebiendo cianuro de un Kool-Aid que había preparado este sociópata, un hombre que estaba loco, o sea, un hombre que tenía un problema psiquiátrico, y miles de personas le siguieron. Entonces, hemos visto nosotros también en nuestro territorio engaños portentosos, y estamos en este momento ante engaños. De la pandemia han surgido muchos predicadores. La gente buscando respuestas ante esta situación está escuchando voces extrañas que incluso están saliendo algunos de nuestras filas. Hay gente que dentro de nuestras filas en este momento está inclinando la balanza hacia unas enseñanzas que no son bíblicas. Por lo tanto, esto es muy importante. Usted no está recibiendo esta información simplemente por un aspecto académico. Usted está recibiendo esto porque usted debe internalizarlo, y usted va a salir, cuando usted se gradúe, usted va a salir a la batalla, y alguno de ustedes va a tener que enfrentar experiencias sumamente dolorosas cuando el engaño haya tocado las puertas de su iglesia. Por lo tanto, usted debe estar atento al mensaje profético, usted debe manejarlo, usted debe estudiarlo, y usted debe vacunar a la iglesia. Son ustedes los que deben hacer ese trabajo. ¿Me hago entender? Entonces, estos son algunos de los propósitos. Sería útil que usted hallara otros, y que todos los que usted hallara fueran extraídos de la misma Biblia. Por último, vamos a ver entonces, dentro de los propósitos, un texto que nos va a ayudar mucho más a ver cuál es la razón para el mensaje profético en las Escrituras. Entonces dice en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oye, este versículo es muy revelador y muy claro con respecto a lo que debe hacer la profecía en la mente, el corazón y en la iglesia. En primer lugar, dice que todo aquel que ha sido llamado como profeta lo hace primero es para edificación. Entonces, como dijimos anteriormente, la profecía no es para saber aquella curiosidad morbosa de qué va a pasar en el futuro. No, sino que, de hecho, usted puede comprarse todos los libros que han salido de Nostradamus, y esos libros no sirven para nada, solamente, oye, qué interesante, oye, qué misterioso, oye, pero eso no hace un cambio. Es para edificación. La profecía es el poder de lograr la edificación, la transformación. Entonces, veamos en el caso, nosotros vamos a estudiar la profecía de Daniel. La profecía de Daniel, el mensaje de Daniel en todos sus capítulos, aquel que lo asimile tendrá un desarrollo integral como lo tuvo Daniel. Escúchese bien. El propósito de la profecía de Daniel es que se pueda desarrollar la experiencia de fe de Daniel. Podemos tomar algunos ejemplos rápidamente. Daniel tenía una visión clara, era el desarrollo integral del ser humano. Así que él tenía una dieta que con esa dieta glorificaba a Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Cuando vemos nosotros la conspiración que se hace, vemos nosotros que Daniel, el conocimiento profético que tenía, era un hombre que crecía y que tenía aspectos importantes de la transformación. Por lo tanto, la profecía
si no edifica, si no hace crecer espiritualmente, entonces pudiera ser que estamos hablando de otra cosa. La profecía bíblica tiene ese propósito. En segundo lugar, la profecía sirve para exhortar. Tiene la capacidad de poder tocar la conciencia del ser humano para que pueda examinarse y pueda hacer los cambios y las mejoras en las áreas que necesite. Eso es un propósito vital de la profecía y lo estamos extrayendo de la propia Biblia. Y en tercer lugar, la profecía ayuda a consolar, hermano. ¿Cómo pueden salir adelante todos estos hermanos que han sufrido en esta pandemia? Bueno, ellos tienen un mensaje profético que les dice a ellos. La profecía indica que los muertos en Cristo resucitarán, que habrá un encuentro, que ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque de mes en mes y de sábado en sábado estaremos nosotros reunidos con los redimidos para adorar al Padre. Consuela, de eso se sostiene. Está sosteniendo nuestros hermanos que están padeciendo por diferentes situaciones. Bien, hermanos, esto es lo que vemos nosotros a grandes rasgos con respecto al mensaje profético. Y con estos lentes entraremos nosotros al estudio de Daniel. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer con respecto a lo que hemos estudiado hoy? Bueno, para mi familia ha sido importante esa parte que usted dice de la consolación. Y efectivamente, gracias a Dios por los mensajes y las promesas que hemos tenido a través de las profecías, estos últimos meses han sido de gran relevancia. Y Amén. poder colocar nosotros la esperanza de que de que ese día pronto va a llegar, da más bien fortaleza a cada uno de nosotros de seguir adelante. Si no, es como si esto fuera en vano. Pero gracias a Dios por esa promesa, pues nosotros seguimos adelante y hay que velar para poder también participar de ese encuentro especial. Amén. Amén. Sí, concuerdo mucho con lo que dice Jason. Creo que lo que nos debe inspirar y lo que nos motiva, bueno, es esa bienaventurada esperanza que tenemos en el pronto regreso de Cristo Jesús y que, bueno, ojalá nosotros podamos formar parte, bueno, formamos parte de esa profecía, pero bueno, lo importante es que, bueno, como usted decía anteriormente, nosotros podamos canalizar eso en nuestras vidas y que en primer lugar sea una experiencia para nosotros como líderes de la iglesia y que podamos exhortarlo, como dicen los propósitos, a la iglesia, que eso es lo fundamental. Y bueno, como dice Jason, que eso se pueda consolidar y pueda formar una base que nos sostenga en estos tiempos tan duros y difíciles que estamos viviendo. Amén. Amén. Bueno, fíjense ustedes, entonces tomemos en cuenta eso. Yo necesito ser edificado, usted necesita ser edificado. Y la profecía tiene el potencial de ayudarnos a edificar. Podemos crecer. Cuando estudiamos a Daniel, fíjense ustedes, vuelvo rápidamente a decir algo sobre Daniel. Daniel es el ejemplo de lo que sucede en la vida de alguien que recibe el mensaje profético de Dios. La vida de Daniel, o sea, esto fue genial, esto fue magistral, solamente pudo venir de la mente de Dios. O sea, él da la profecía y la da a través de alguien que será el ejemplo de lo que va a suceder con el quien reciba la profecía. Esto es importante que nosotros también lo podamos enfatizar a nuestros hermanos. Entonces Daniel, por eso es que Daniel es un tipo del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque lo que sucedió con Daniel de forma individual sucederá con el pueblo de Dios en mayor escala y mayor intensidad. Recuerden eso. Lo que sucedió con Daniel sucederá con el pueblo de Dios en mayor escala y mayor intensidad. Y la historia de Daniel es una historia de victoria porque fue edificado. Entonces, y segundo, yo necesito ser exhortado permanentemente. Nosotros necesitamos ser exhortados. Que alguien nos esté mostrando el camino, que alguien nos esté diciendo, eso es una necesidad de nosotros.
tenemos que tener esa dependencia. La profecía nos mantiene entonces alerta, la profecía nos mantiene. Y finalmente nos consuela porque en este mundo debemos experimentar lamentablemente el dolor y necesitamos ser consolados. Y no hay nada que en este mundo pueda consolarnos. No hay nada. Ustedes no le pueden decir, mira, por un ser querido que te falta, te vamos a dar $1.000.000. ¿De qué nos sirve $1.000.000 si los seres que amamos? Entonces necesitamos saber que podremos estar nuevamente con ellos, que el bien será lo último para nosotros y para nuestros seres. Y en esa historia lineal de la profecía tenemos consolación por la palabra profética más segura. Bien, compañeros, Dios les bendiga. Espero que esto usted lo tome y lo pueda entonces transmitir, porque ese es el propósito. Usted asimile esto y vea la importancia. La profecía no es solamente números, no es solamente fechas, ya lo estamos viendo aquí. La profecía no es eso solamente. La profecía no es como diría George Knight en su libro que habla sobre eso. Dice que hay un grupo de gente que solamente ve la zoología de la profecía. Y dice la zoología porque se va a las bestias de Daniel, el capítulo 7, y entonces dice, bueno, hay gente especialista en ver los cuernos, en ver las características, pero la esencia, y con esto termino, la esencia de la profecía es Cristo, es Dios. Entonces, por eso comienza Apocalipsis diciendo la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Es la revelación de la persona de Cristo, que es el único que puede edificarme, exhortarme adecuadamente y consolarme. Bueno, compañeros, Dios les bendiga. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte final que quieran hacer? Bueno, pastor, muchas gracias. Y bueno, pues de mi parte, estoy claro. Que Dios le bendiga y bueno, exactamente poder transmitir esto, ¿no? El hecho no es simplemente conocerlo o repasarlo entre nosotros, sino llevar ese mensaje a la congregación que también necesita de este conocimiento. Amén. Bueno, sí, bueno, como dice Jason, muchas gracias, pastor, por la clase y el tiempo que se toma para brindarlo de esta forma, porque bueno, ya pues casi ya, bueno, Jason está de testigo, tenemos tiempo, ¿no? Que no mirábamos clases de esta forma. Y bueno, de esta manera pues uno aprende más y uno puede canalizar las formas de mejor manera. No sé si va a dejar las diapositivas en la plataforma Sí, sí, o... podemos nosotros también dárselas para que ustedes la Sí, vamos. voy Sí, a... porque ahorita estoy, bueno, creo que voy a empezar a dar unos seminarios para la Federación de Laicos. Okay, Entonces me gustaría, bueno, afianzarme en esta exposición que hice hoy, porque también vamos a hablar de profecía. ok, Entonces, perfecto. pues me gustaría. Y Bien, bueno, de lo contrario, bueno, muchas gracias y sí, de mi parte todo claro hasta el momento. ok. Bueno, compañeros, termino también diciéndole lo siguiente. Esta clase va a estar en la plataforma para que si ustedes la quieren revisar, todo esto, y para aquellos compañeros que no pudieron estar con nosotros. Nos vemos entonces en el próximo horario. Nuestro horario es ya ustedes saben, y vamos a tratar de hacer las clases así porque así se aprovecha la interacción, escucharles a ustedes también, aprenden ustedes y uno también se retroalimenta con las experiencias de cada uno. Así que les agradezco que si usted sabe de algún compañero, usted le pueda mencionar y para que estén atentos, ya sabemos que la próxima clase va a ser sumamente importante. La clase que vamos a ver, la próxima es sumamente importante. Si esta les pareció interesante, la que viene va a ser mucho mejor.
Y la idea es que dejemos eso porque necesitamos, miren, necesitamos que ustedes van a ser la punta de lanza para poder destruir el error, para poder contrarrestar el error. Ya tenemos muchas voces disidentes. Necesitamos tener gente que esté preparada. Y ustedes fueron elegidos en este tiempo para eso. Tenga usted la convicción de eso. Usted va a ser el Daniel de esta época. Así que el Señor los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos, Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad donde pudimos ver esta clase. Te pedimos que bendigas a los compañeros que estuvieron con nosotros y que también le des la oportunidad a aquellos que han de ver este video para el bienestar de ellos y de la iglesia. Síguenos dirigiendo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, compañeros, Dios les bendiga. Dios le guarde a cada uno. Igual, profesor, bendiciones.